Ok, hay un concepto fundamental. Bueno, voy a colocar esto de forma tal que se vea como una presentación. F5. Con F5 se resuelve, es que no me... Vamos a ver, F5. No, creo que no. Creo que no recuerdo cuál era la opción, pero voy a abrirlo con Acrobat. A ver si se abre con F5. Creo que sí. Y se muestra mucho mejor en Acrobat. Listo. Ok, comencemos a hablar de las funciones. Ok, resulta que usualmente cuando estamos programando, nosotros ocupamos, para el problema que estamos resolviendo, repetir el mismo fragmento de código. Entonces, si un fragmento particular del código comienza a aparecer en más de un lugar, uno podría considerar la opción de tomar ese fragmento de código, crear una función que llama ese fragmento de código y cada vez que yo quiero utilizar ese código, voy a llamar a la función. Ese es justamente el propósito de una función. El concepto de función va más allá de Python. Este concepto posiblemente lo van a encontrar en casi todos los lenguajes de programación, por no decir que todos. Las funciones permiten la reutilización de código. Es por eso que nosotros constantemente queremos utilizar funciones, porque nos permiten reutilizar el código. Otra forma, otra de las razones por la cual nosotros creamos funciones es que si queremos hacer varias cosas en el programa, puedo asignarle a cada persona tareas diferentes y esa persona lo que va a hacer es tomar las instrucciones, encapsularlas, ya, encapsularlas en una función de tal forma que en mi programa principal yo voy llamando cada función. Entonces, las funciones no solo me permiten la reutilización de código, sino que me permiten trabajar en equipo. Facilita el trabajo en equipo. Y usualmente cuando ustedes están programando, ya sea para una empresa o en el ambiente académico es menos común, pero absolutamente en casi todas las empresas, usted va a tener un equipo de trabajo asignado. Y usted posiblemente trabaje con 1 o 2 o hasta 10 desarrolladores más. Nótese cómo definitivamente es muy común que el trabajo se haga en equipo. Por eso las funciones me permiten a mí facilitar ese proceso de trabajo en equipo. ¿De dónde vienen las funciones? Bueno, el propio lenguaje de Python en sí mismo contiene funciones. Por ejemplo, print. Print, digamos, es una función que está empotrada en el lenguaje de Python. A este tipo de funciones que están como integradas o empotradas en el lenguaje le llamamos funciones integradas. Existen también otras funciones para las cuales se requieren importar módulos.
Entonces, lo que hacemos es importar un módulo y utilizamos las funciones de ese módulo. Eso era lo que nosotros hacíamos con... eso es lo que nosotros hacíamos con los gráficos de la clase anterior. Lo que nosotros hacíamos era llamar las funciones de una librería. ¿Cómo se llamaba esta librería? ¿Recuerdan? ¿Para qué, profe? Perdón. Recuerden que en la clase anterior vimos una librería que me permite generar gráficos. Vimos histogramas, gráficos de dispersión, y estos tipos de gráficos son muy importantes en el análisis de datos. Entonces, nosotros utilizamos una librería y utilizamos funciones que estaban contenidas en esa librería. ¿Recuerdan cómo se Creo que se llamaba? llama Matplotlib, algo así. Correcto, así se llamaba. Entonces, esos son otro tipo de funciones donde nosotros lo que hacemos es importar una librería y ir llamando las funciones que están contenidas en esa librería. Otra opción es escribir las funciones directamente en mi código. Entonces yo vengo, escribo la función y abajo llamo esa función. Hagamos un ejemplo de eso. Vamos a ir al sandbox. Hagamos un código y repitamos ese código varias veces. Hola, hola, Alejandra. Pongamos hola mundo mejor. Y pongamos un espacio acá. Ok, tenemos 3 hola mundos. Nótese que se ejecutan y se imprimen 3 hola mundos. Aquí tenemos la línea, la nueva línea, para dejar hola mundo. Nótese que en este caso estoy repitiendo el mismo código 3 veces. Entonces, yo para no tener que estar repitiendo código, yo puedo decidir hacer lo siguiente. Puedo crear una función que se va a llamar mi primera función. Escribo la palabra def, el nombre de la función, abro paréntesis y cierro paréntesis y 2 puntos. Y a continuación escribo hola mundo. Entonces, en lugar de estar llamando la instrucción una y otra vez, voy a llamar a la función.
nótese que primero coloqué la función y luego la ejecuto. De esta forma yo puedo llamar una función varias veces. Nótese cómo las funciones me permiten reutilizar piezas de código. Usualmente las funciones no contienen una sola instrucción, sino contienen varias instrucciones. Por ejemplo, yo podría perfectamente crear una función que se llame suma, que reciba dos parámetros, A y B. Esta función me va a devolver la suma de A y B. Entonces la función lo que hace es sumar básicamente. Entonces, coloco print. Bueno, en lugar de hacer return, bueno, nótese que suma lo que hace es que toma A y B, lo suma y me lo devuelve. Entonces vamos a colocar la función que se llama suma y vamos a ir sumando e imprimiendo al mismo tiempo. Entonces nótese cómo en cada caso estoy imprimiendo la suma de A más B. Nótese que podemos tener una función aún mucho más compleja. Por ejemplo, podríamos definir C igual a A más B. Y a continuación podríamos hacer algo diferente. Por ejemplo, podríamos tomar A y sumarlo de nuevo a C. Y luego imprimir C. En este caso, el resultado va a ser diferente. Me gustaría entender por qué A más B se suma y se le asigna C. No, hagamos algo diferente, pues. Hagamos, por ejemplo... Es que sí ocurrió la cosa bien, pero como ya no tiene return, cuando printea la función, él no tiene, digamos, no retorna nada. Sí, de hecho, correcto. De hecho, estoy haciendo print dos veces, ¿verdad? Correcto. Sí, ya lo entendí. Y podríamos hacer un return acá de C. Entonces sería como un ejemplo trivial. Entonces, nótese qué útiles son las funciones. Usualmente nosotros cuando tenemos código real, vamos a encontrar cientos de funciones. Aquí, de hecho, les voy a mostrar código de una aplicación. Digamos, este es código, no les digo la empresa. Y no les doy mucho más información, solo les puedo decir que es código que está escrito en Python 2. Y este código, digamos aquí vamos a encontrar muchas funciones. Entonces, generalmente el código tiene muchas funciones. Veamos, por ejemplo, este archivo que se llama masterconfig. Aquí tengo una función que se llama getRatioKey. No voy a explicar lo que está detrás de cada función porque es un software relativamente complejo. Es un software de emulación de hardware. Entonces, nótese cómo cada pieza de código contiene un montón de funciones. Entonces, la utilización de funciones es algo muy común. Por ejemplo, aquí una función que se llama config_check. Veamos por acá a ver qué funciones nos encontramos en este código. Aquí tenemos una. Este código es particularmente muy difícil de entender porque está programado sobre una API. Es decir, colocan una capa de software de código en Python y sobre eso es que se programa.
Nótese cómo tenemos un montón de funciones. Entonces, la utilización, lo que quiero llegar es que la utilización de funciones es algo muy común en Python. Este es Python 2, por cierto. Nótese, por ejemplo, este caso que fue uno de los casos que ya desarrollamos. Tenemos 4 hola mundos. Entonces, nótese cómo se repite el código una y otra vez. Es mucho mejor venir y definir una función que realiza esas instrucciones. De esta forma, nosotros venimos y llamamos únicamente la función y no ejecutamos todas las instrucciones una y otra vez. Nótese que podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Podemos, por ejemplo, decirle a la función que imprima hola mundo. O podemos decirle a la función que nada más me devuelva la cadena de caracteres y que se encargue de imprimirlo. Ok, ustedes habrán notado que en una función existen lo que se denominan parámetros. Es decir, nosotros le pasamos a la función información y con esa información, con esos datos, es que se realizan y ejecutan las acciones. Por ejemplo, en este caso, a mi función le estoy pasando el nombre y el apellido. Veamos un ejemplo en el sandbox de eso que les estoy comentando, lo que es paso de parámetros a una función. En este caso, en este ejemplo que vimos, nótese que estamos pasando dos parámetros, A y B. Entonces, cuando ejecutamos la función, pasamos los valores numéricos correspondientes y la función utiliza esos argumentos o parámetros para generar la salida. Veamos otro ejemplo de función. Voy a ponerle mi segunda función y vamos a ponerle que recibe como parámetro mensaje. Y lo que va a hacer a mensaje es imprimirlo, pero va a hacer una concatenación antes. Va a tomar mensaje y lo va a concatenar con hola. De esa forma yo puedo llamar a mi segunda función y colocar un mensaje acá. Buenos días voy a poner. De esta forma lo que se ha hecho es lo siguiente. Le he pasado una cadena de caracteres como argumento o como parámetro y se ha imprimido hola concatenado con ese mensaje. Con respecto a las funciones, hay detalles muy interesantes que tienen que ver con el hardware. Muchas arquitecturas de procesador, muchos procesadores, usualmente no revisan, o más bien muchos lenguajes de programación, para ser más claro, no revisan la longitud de lo que uno coloca acá. Y
lo que se hace, lo que hacen los hackers es colocar aquí un mensaje muy largo que le permita sobreescribir una parte de la memoria, de tal forma que se pueda tomar control y se pueda ejecutar código malicioso. Entonces, el paso de parámetros a una función tiene aspectos de seguridad que son muy importantes. Es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que vino como argumento es lo que esperamos. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría este código si yo en lugar de ponerle esta cadena de carácter le pongo un número? Por ejemplo, un 1. Vamos a ver qué pasa. En este caso falla, porque se da cuenta que lo que tiene que haber es una cadena de caracteres y no un valor entero. Pero en algunos casos, en otros lenguajes de programación, puede que no se haga esa revisión y uno pueda sobreescribir parte de la memoria y ejecutar código malicioso. Eso que les estoy comentando se denomina ataque de buffer overflow. Pueden investigar un poco de eso. Es muy interesante. Volviendo al tema. Nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de incluir parámetros en una función a fin de poder utilizarlos dentro de la misma función. Entonces veamos algunos ejemplos. Nótese, por ejemplo, que esta función que está acá recibe 2 parámetros como entrada. A continuación concatena ambos parámetros e imprime el nombre completo. Algo importante es que esta variable, es decir, los argumentos únicamente van a existir dentro de la función. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera accesar esta variable nombre, no podría porque este argumento únicamente existe dentro de la función. Digamos, esta línea de código, nombre completo y print, forman parte de mi función. Entonces, los argumentos pueden ser ejecutados, los argumentos únicamente forman parte de la función y no tengo acceso a ellos fuera de la función. Algo importante es que cuando nosotros llamamos una función, siempre se le deben pasar sus argumentos en el mismo orden en el que los espera. Pero esto puede evitarse haciendo uso del paso de argumentos como keywords. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos. Nótese que en este caso tenemos la función que se denomina saludar. Nótese que recibe 2 argumentos, nombre y mensaje. Nótese que si nosotros únicamente le pasamos un argumento, él se lo va a asignar a nombre, que es el primer argumento que aparece en la función. Y en este caso, se omite el segundo parámetro. Sin embargo, el segundo parámetro por defecto tiene asignado hola. Por lo tanto, por defecto se le va a asignar hola. Y lo que se va a imprimir aquí es hola Pepe Grillo. Entonces, nótese cómo nosotros podemos asignar valores por defecto a los parámetros de las funciones. Veamos otro ejemplo en el sandbox. Véase, por ejemplo, digamos, creemos una función, vamos a ponerle mi tercera función o tercera función, nada más.
y vamos a asignarle por defecto un valor a mensaje. Pongámosle hola. Hola mundo. Y lo que vamos a hacer es simplemente imprimir mensaje. Si nosotros llamamos esta función y no le damos ningún argumento, debería imprimirse el valor por defecto del argumento. Vamos a ver qué pasa. En este caso, como no le dimos ningún argumento, se imprime el valor por defecto. Veamos otro ejemplo. Nótese que si llamamos la función y le asignamos el argumento de entrada, no se utiliza el valor por defecto. Veámoslo a continuación. Esto se denomina asignar valores por defecto a los parámetros de las funciones y es algo muy común que se hace en los programas. En el ejemplo que les comenté, que es un código, digamos, real, utilizado, digamos, este es un código real de una aplicación de emulación de hardware. Busquemos una función que pase valores por defecto. Aquí tenemos una. El valor por defecto es este que tenemos aquí. Entonces, si se llama la función y no se le asignan parámetros, bref, el argumento bref va a tener asignado este valor, que es un valor nulo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí no tenemos ningún caso. Vamos a ver este código. Este no, tampoco. Este tampoco me parece. Busquémoslo con este comando de Linux. Busquemos en otra carpeta. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces tenemos un montón de ejemplos. Nótese cómo la función agnostic recibe 3 argumentos como entrada o 3 parámetros y uno de ellos tiene un valor asignado por defecto. En este caso ocurre algo muy interesante. Se le está asignando el valor de otra función por defecto. Entonces, este es un caso muy interesante. Entonces, nótese cómo la utilización de valores por defecto es algo muy común en algunos lenguajes de programación. Y en Python es bastante común, como lo pudieron ver. Ok, otro concepto muy importante se denominan parámetros arbitrarios. Al igual que en otro lenguaje de programación, es posible que una función espere recibir un número arbitrario desconocido de argumentos. Estos argumentos llegarán a la función en forma de tupla. Entonces, para definir argumentos arbitrarios en una función se antecede al parámetro un asterisco.
Entonces, nótese en este caso que tenemos una función que se denomina recorrer parámetros arbitrarios. Tenemos dos argumentos o dos parámetros y a uno de ellos le he colocado un asterisco. Nótese entonces que aquí vengo y imprimo el primer argumento. Y a continuación, nótese lo siguiente. Nótese que itero sobre arbitrarios. Lo que ocurre es que mi función contiene un número desconocido de argumentos. Y yo voy a iterar sobre ese número desconocido de argumentos, donde el primero se denomina parámetro fijo, pero después de eso viene un número desconocido de argumentos. Nótese como acá lo que estoy haciendo es iterando sobre arbitrarios, que consiste en una tupla. Una tupla es un concepto muy similar al de una lista. Entonces, de esta forma yo puedo pasarle a una función una cantidad arbitraria indeterminada de argumentos. Veamos un ejemplo en el sandbox. Otro ejemplo. Vamos a llamar a cuarta función. Y nótese cómo me ha imprimido todos los argumentos. Pero nótese que los parámetros son arbitrarios. Se definieron de forma arbitraria. Entonces puedo ir agregando parámetros. Y utilizar la función de esa forma. Entonces, nótese cómo con la utilización de parámetros arbitrarios, yo puedo hacer que la cantidad de parámetros sea arbitraria, es decir, indeterminada. Puedo, por ejemplo, utilizar la función para imprimir, por ejemplo, únicamente un parámetro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, es posible también obtener parámetros arbitrarios como pares de clave-valor. Es decir, puedo combinar parámetros arbitrarios con parámetros con valores, por defecto. En este caso, lo que se tiene que hacer es agregarle no un asterisco, sino dos asteriscos. Entonces, para poder recorrer
una función que tiene estas características, la misma se debe recorrer como se recorre una estructura de datos denominada diccionario. Entonces, nótese que si yo quiero recorrer keywords, lo que debo hacer es proporcionar una clave e ir imprimiendo los valores. Los parámetros este tipo de parámetros arbitrarios de tipo clave casi no se utilizan. De hecho, yo nunca he visto que se utilicen. Pero bueno, es importante que lo sepan. Puede ocurrir también que la función espere una lista fija de parámetros, pero que estos, en vez de lugar de estar disponibles de forma separada, se encuentren contenidos en una lista o tupla. En este caso, el signo asterisco deberá preceder al nombre de la lista o tupla que es pasada como parámetro durante la llamada a la función. Veamos un ejemplo. Nótese que nótese qué interesante. ¿Verdad? Esta función calcular recibe dos argumentos. Uno que se llama importe y otro que se denomina descuento. Y a partir del importe y a partir del descuento hace un cálculo y devuelve el resultado de ese cálculo. Nosotros perfectamente podríamos decidir en lugar de pasarle los dos argumentos, pasarle una lista que contiene en primer lugar el primer argumento y en segundo lugar el otro argumento. De esta forma, si hacemos eso, le pasamos la lista datos, pero le ponemos un asterisco al frente indicando que la información, que los argumentos están contenidos dentro de la lista datos. Es un ejemplo muy interesante. Otro ejemplo puede ser que yo le puedo pasar los valores a la función, pero contenidos en un diccionario. Entonces, un diccionario es una estructura de datos que se compone tanto de una clave como por un valor. Y se crea y se especifica de esta forma. Nótese que tenemos esta clave que es descuento y tenemos el valor de 10. Tenemos otra clave y el valor de 1500. Entonces, yo no le estoy pasando los dos parámetros, sino que le estoy pasando este diccionario. Para que esto funcione, debo colocar dos asteriscos al frente de datos para que la función sepa que ahí, encapsulado, vienen los valores, los argumentos que debe utilizar. Otra característica de Python y de la mayoría de los lenguajes es que yo puedo crear varias funciones. Profe, estamos viendo el sandbox. O sea, si estaba enseñando la presentación o así. Ok, perdón. En Python es posible llamar una función dentro de otra de forma fija y de la misma manera que se la llamaría desde fuera de dicha función. Entonces, nótese cómo dentro de una función de Python nosotros podemos ir agrupando. Entonces, podemos ir, por ejemplo, podemos crear una función que se llame función y dentro de otra función llamar a otra función. Hagamos varios ejemplos. Entonces, vamos a crear varias funciones. Vamos a llamarle función 1. Y la función 1 lo que hace es que imprime un hola. Y voy a crear la función 2 que va a llamar a la función 1.
Nótese cómo la función 2 lo que hace es llamar a la función 1. De hecho, la función 2 llama a la función 1 3 veces. Y puedo llamar a la función 2. Entonces, nótese cómo yo puedo ir anidando funciones y construir funciones cada vez más complicadas. Hagamos un ejemplo adicional del desempaquetado de parámetros. Nótese que nosotros podemos, cada vez que tenemos una función, podemos, en lugar de pasar cada argumento por separado, podemos tomar esos argumentos, esos valores, y empaquetarlos en una estructura de datos. Como ya les había comentado, ese empaquetado se puede dar en una lista o en un diccionario. Entonces veamos un ejemplo de eso. Vamos a crear la función que se llama función y le vamos a pasar como argumento mensaje. Y el otro argumento sería otro mensaje. Y lo que va a hacer es imprimir la concatenación de esos dos mensajes. La forma correcta de llamar esta función sería hacer algo como esto. Pasar los dos argumentos por separado. Tenemos un error por ahí. Faltan los 2 puntos en la línea 2. Ah, ok. Nótese cómo a la función le he pasado los dos argumentos, pero eso se puede hacer de una forma diferente. Puedo crear una lista que contenga ambos elementos. Hola y mundo. Y en lugar de pasarle los dos argumentos, le voy a pasar lista. Y para indicarle que lo que va por ahí es una lista, con los dos argumentos coloco un asterisco. Veamos a ver si corre. Nótese que corrió exactamente igual. Esa es una opción. Hay otra opción. Esa opción consiste en crear un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos diferente que contiene una lista de una clave y un valor. Entonces, en este caso el valor es hola y mundo y vamos a colocar lo que sería la clave. Entonces vamos a colocar 2 puntos. A este le ponemos mensaje 1. Esa sería la clave. Y a este le ponemos mensaje 2. Vamos a ver, creo que hay un error por acá. Parece ser que no acepta. ¿No será que no acepta como valores una cadena de caracteres? Un diccionario. Qué extraño, vamos a ver. Ah, ok, ya vi el error. Es que no son paréntesis. No son paréntesis cuadrados, son corchetes. Para definir un diccionario. Ok, vamos a ver. Ok. Y para indicarle que es un diccionario tenemos que utilizar 2 asteriscos.
Profe, el diccionario se llama diccionario, no listo. Ok. Listo, listo, listo. Ah, creo que hay que colocarle los mismos argumentos para que me funcione. Y funciona. Nótese cómo aquí colocamos el nombre de cada argumento. Esa sería la clave. Y los valores los colocamos a la derecha de los dos puntos. Nótese que es una estructura. Es como una lista de pares. De hecho, podríamos definir un diccionario como una lista de pares. Esos pares constituyen, digamos, esos pares sería, vamos a ver, sería una clave y un valor. Esos son los diccionarios. Es una estructura de datos muy utilizada en Python. Eso nos lleva, digamos, a un concepto. La utilización de funciones nos lleva a un concepto muy importante en cualquier lenguaje de programación que se denomina variables locales y globales. Analicemos, por ejemplo, este código que tenemos acá en el sandbox. Nótese que mensaje y otro mensaje son variables que existen dentro de la función, pero afuera de la función no existen. Por lo tanto, decimos que mensaje y otro mensaje son variables locales a la función. Y es así como definimos una variable local. Una variable local es una variable que únicamente existe en determinada porción del programa. Y si ustedes ven, digamos, por ejemplo, este diccionario que definimos en la línea 5 se definió fuera de toda función. Por lo tanto, diríamos que diccionario es una variable global. ¿Qué pasa, por ejemplo, si venimos aquí e imprimimos diccionario? Tenemos acceso a diccionario. Nótese que tenemos acceso a diccionario. ¿Qué pasaría si venimos e imprimimos aquí diccionario? ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasa. Lo imprime también. Entonces, nótese cómo dentro de la función yo puedo imprimir diccionario y también fuera de la función. La razón de eso es que diccionario es una variable global que está definida para todo el programa. Ok, hablemos de lo que son variables locales y globales. Es posible que se desee realizar una llamada de retorno de manera dinámica, es decir, desconociendo el nombre de la función a la que se deseará llamar. A este tipo de acciones se les denomina llamadas de retorno. Para conseguir llamar una función de manera dinámica, Python dispone de dos funciones nativas que son locals y globals. Y ambas funciones retornan un diccionario. En el caso de locals, este diccionario se compone justamente de todos los elementos de ámbito local, mediante que el de globals retorna lo propio pero a nivel global. Entonces, va aquí interesante. Existen dos funciones que me permiten a mí retornar todas las variables locales
y globales. Hagamos eso, a ver qué pasa. Usemos esas dos funciones que son funciones nativas. Eso significa que están integradas a Python. Por ejemplo, imprimamos locals. Vamos a ver, no me imprimió la gran cosa. De hecho, me parece que... Vamos a ver, coloquémoslo mejor aquí afuera para ver qué pasa. Nótese que me imprimió todas las variables locales que existen dentro de, digamos, dentro de digamos, todas las variables locales que están afuera de la función. También podría imprimir todas las variables globales. Esa es básicamente la función de locals y globals. No son muy utilizadas. Ok, vamos a ver. Esos temas me parece que no son tan relevantes. Y bueno, vamos a hablar de llamadas recursivas. Una llamada recursiva es una función que hace referencia a sí misma dentro de sí misma. Es decir, veamos un ejemplo. Un ejemplo más sencillo que el que aparece en la presentación. Estos son llamadas recursivas. Vamos a ver. Vamos a llamar a la función, digamos, a una función llamada función. Va a recibir un argumento que se llama A y va a imprimir A más 1. Y a continuación vuelve a llamar a función. Y le pasa A más 1. Esto sería una función recursiva, porque es una función que hace referencia a sí misma dentro de sí misma. Ejecutemos esta función para ver qué pasa. Ok, en este caso de un error, bueno, en realidad sí funcionó. Nótese que lo que ha hecho la función es lo siguiente. Cuando se ejecuta la función les toma este valor, le suma 1 y lo imprime. Entonces imprime 2. Luego se ejecuta a sí misma, pero con A más 1. Es decir, viene y pasa A como argumento, es decir, 2, le suma 1 y lo imprime de nuevo. Como es una función recursiva que se llama a sí misma, nótese cómo se ha ejecutado en un ciclo infinito. Este es un ejemplo de una función recursiva, una función que se llama a sí misma. Ok, nos quedarían los ejercicios, pero creo que lo mejor lo vemos el jueves porque no, estoy muy cansado, no puedo, creo que no puedo seguir. Todo bien, profe. Disculpen más bien que no pueda seguir, pero en la siguiente clase veríamos el resto de ejercicios. Está bien, profe. Muchas gracias, nos bien, que se mejore. ¿Está bien? Pero